Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de NoisyBiz. En esta entrega les voy a mostrar cómo retiré el aplanado de mortero de algunos de los muros de la entrada de la propiedad, que la tengo aquí atrás de mí. Estos muros presentaban algunos daños causados por reparaciones que se hicieron a la casa, pero también por formación de salitre en la base de los muros. Si eres nuevo a este canal, te comparto que el canal documenta la remodelación de esta propiedad para convertirla en un conjunto de talleres. En este momento todavía estamos en la fase de la demolición, pero ya muy pronto, a principios del próximo año, vamos a empezar a hacer cosas más interesantes, a poner la instalación eléctrica, a poner la instalación de agua potable, a poner la instalación sanitaria, a darle el acabado final a los muros, a los pisos, etc. Así que si te interesa este tipo de contenidos, te invito a que te suscribas al canal. Por el momento, esto es lo que tengo que mostrarles, así que veamos el trabajo. En algunas partes el repello es muy irregular. Aquí se ven las manchas de humedad en la base del muro. Cortamos el suministro eléctrico y cerramos la llave de paso del agua potable a la casa. Quité primero los cables de telefonía obsoletos que pasaban por la entrada. Abrí las cajas de distribución para poder remover parte de la instalación eléctrica que pasaba por las paredes. También retiré el tubo de la instalación eléctrica. El resto de la instalación eléctrica no lo pude remover porque es el que alimenta al último tomacorrientes que queda en la obra. Comencé a retirar el aplanado de mortero usando el rotomartillo y el cincel para quitar azulejos. En las partes altas y medias del muro, el aplanado era extremadamente duro. En algún momento probé utilizar el cincel plano, pero comprobé una vez más que se tarda más tiempo con él. Siguiendo la experiencia de los otros muros, traté de mantener el cincel siempre horizontal y traté de no pegarle directamente a los ladrillos. Alrededor de las cajas de distribución trabajé con mucho cuidado, porque estaban conectadas a suministro eléctrico. Una y otra vez fue necesario retirar escombros para poder trabajar sobre un piso seguro. Con la espátula multiusos, raspé los restos de mortero que quedaban sobre los ladrillos. Despegué los soclos de los muros, también con el cincel para quitar azulejos.
En la parte baja de los muros, el aplanado era más grueso y se desprendía en trozos más grandes. Metí los escombros de una vez en sacos para poderlos sacar con más facilidad de la obra. A esa altura apareció el tubo de agua que llevaba el agua de la red al resto de la casa. Traté de quitar con mucho cuidado el aplanado alrededor del tubo para no dañarlo. Pero el tubo estaba ya muy oxidado y al quitar el aplanado se rompió. El aplanado en la parte más baja del muro fue hecho con cemento y era extremadamente duro. Para quitarlo usé el cincel plano. Al final le di una buena barrida a los muros para retirar el polvo lo mejor posible. Y así quedó el recibidor con 3 de sus muros expuestos. No pude remover todo el aplanado en la parte baja del muro. Solo falta cortar el tubo de agua roto y asegurar lo que quedó de la instalación eléctrica. Eso es todo por esta entrega. Nos vemos en la próxima.